Bien, que Dios nos bendiga, que Dios le bendiga a usted grandemente. Vamos a estar ya entonces iniciando el segundo estudio el día de hoy de esta serie, Los juicios de la gran tribulación. Vamos a estar tocando entonces el segundo estudio titulado Las siete trompetas. Ese será el estudio que estaremos desarrollando el día de hoy de esta serie de los juicios de la gran tribulación. Bien, para eso entonces vamos a permitir que usted pueda tener las Sagradas Escrituras ya abiertas ya a partir del capítulo 8 del libro de Apocalipsis en adelante. Apocalipsis capítulo 8 en adelante, vamos a estar entonces desde allí en adelante partiendo con la temática el día de hoy de esta serie de estudios bíblicos, partiendo desde el capítulo 8 en adelante. Ya, bueno, partiendo entonces del capítulo 8 en adelante es que inicia esta segunda serie de juicios ya en el periodo, por supuesto, de la gran tribulación. ¿Ya? Vamos a acentuar un poco el contexto para que nos centremos dónde es que estamos situados o a dónde es que nos corresponde entender lo que vamos a analizar a partir de ahora. Según ya en el estudio anterior, nosotros hemos hablado acerca de los 7 sellos. No vamos a referirnos a eso porque ya lo hemos hablado. Simplemente vamos a utilizar una pequeña introducción para alinearnos con esa primera parte. Bueno, los 7 sellos entonces son un proceso de inminente juicio que arrancarán a partir de lo que es el arrebatamiento de la iglesia hacia adelante. Comienzan con el capítulo 6, ¿verdad? Y en el versículo 1 en adelante, y está relacionado específicamente con lo que es, ¿verdad?, la aparición de un líder llamado el Anticristo. Y luego aparecen algunos, son 4 caballos en realidad, que son los 3 últimos, son consecuencia de la aparición del Anticristo, que sería el primer sello que aparece. Comienza el periodo de la gran tribulación y luego después de eso el quinto sello está relacionado con los santos que serán salvos de la gran tribulación, aquellos salvos martirizados. Luego el sexto sello habla de catástrofes en la tierra y el séptimo sello es la antesala, ¿verdad?, a las 7 trompetas. 7 trompetas, que es el estudio que vamos a estar desarrollando a partir de ahora. También es importante que podamos señalar esta línea de tiempo para poder nosotros, ¿verdad?, para poder entender dónde es que estamos nosotros o cómo estamos nosotros interpretando el libro de Apocalipsis, para ver dónde se desarrollan, eso es lo que les quiero decir, dónde se desarrolla entonces este proceso de las 7 trompetas. Bueno, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ya lo hemos mencionado anteriormente, partiendo desde el capítulo 8 en adelante, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, inicia todo lo que es el proceso de estas 7 trompetas, que no son otra cosa que 7 juicios que serán derramados en el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? En el periodo de la gran tribulación serán derramados entonces las 7 trompetas, ¿verdad? Eso es muy importante que lo podamos entender. Ahora bien, estos son juicios
de sobremanera grandes, sin precedentes sobre los habitantes y sobre los moradores de la tierra. Y bueno, quisimos enmarcarnos en esta idea para poder tomarnos del estudio anterior y poder seguir entonces con lo que será el segundo estudio, que se corresponderá entonces a las siete trompetas en los juicios pertinentes con el periodo de la gran tribulación o la semana 70 del profeta Daniel también. Bien, vamos a partir entonces, después de haber dicho ya todo lo que hemos dicho, vamos a partir inmediatamente tratando, ¿verdad?, lo que es la primera trompeta. Por eso le dije a usted que se situara en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, porque es de aquí entonces donde vamos a comenzar a trabajar ya este segundo estudio relacionado con el segundo grupo de juicios en la gran tribulación. Vamos entonces inmediatamente a presentar qué es y qué ocurrirá con la primera trompeta. No se olvide que cada una de ellas representa un juicio inminente sobre los moradores de la tierra. ¿Qué ocurrirá en el periodo de la gran tribulación? Lo que se conoce como el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra, se conoce también como la angustia de Jacob, se conoce también como la semana 70 del profeta Daniel y, por supuesto, todos esos títulos encierra este periodo de 7 años, donde 3 años y medio encontraremos, ¿verdad?, un tiempo de paz ficticia, un tiempo de paz donde el anticristo asentará, ¿verdad?, un precedente gobernando sobre lo que es la política, sobre la religión y sobre el poder económico, sobre el mundo entero. Firmará un pacto, un acuerdo, y eso dará inicio al periodo de la gran tribulación. ¿Quién y con quiénes firmará el pacto, el acuerdo? Ya lo hemos discutido en otro de nuestros estudios. Y bueno, a la mitad de los primeros 3 años y medio, este personaje entonces romperá el pacto, romperá el compromiso y dará lugar a los segundos 3 años y medio, que será un periodo sin precedente sobre los habitantes, sobre los moradores de la tierra. Entonces, vamos acentuando todo esto y habiendo dicho todo lo que hemos dicho, vamos entonces ya, por supuesto, a iniciar con lo que será la primera trompeta, ¿verdad?, de la gran tribulación. Vamos a leer y luego vamos a comenzar entonces el análisis de este inminente juicio de la gran tribulación. Bien, al leer las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, ocurren eventos muy importantes. Y en el versículo 7, ¿ya? En el versículo 7 del capítulo 8, vamos a encontrar entonces la primera trompeta. Y dice así las Sagradas Escrituras: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es decir, esta primera trompeta tendrá como característica principal afectar lo que es la vegetación. Tendrá la potestad de quemar los árboles y quemará la hierba verde sobre la tierra. ¿Ya? Esta plaga atacará directamente la vegetación, los bosques, las hierbas verdes, la producción de alimentos, tales como la agricultura, se verán dañados de una manera sin precedentes.
una crisis a nivel mundial de alimento. Será una de las innumerables consecuencias que traerá esta plaga sin precedente. Esta plaga será de carácter literal. Además, bíblicamente, ya hace algún tiempo atrás, alguna cantidad de miles de años atrás, ocurrió y está dentro del marco de lo que fueron las 10 plagas que Dios trajo como juicio inminente sobre Egipto. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto? Y ellos clamaron por un libertador y Dios les envió un libertador cuyo nombre fue Moisés. Y Moisés, dice las Sagradas Escrituras, con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y una de estas plagas entonces que golpeó en aquellos entonces al imperio egipcio fue tipo de esta misma plaga que nosotros estamos viendo en pantalla ahora, con la única diferencia que esa plaga solamente ocurrió en Egipto. Y la gran diferencia que ocurrirá con la primera trompeta, que serán granizos de fuego en la tierra, será un juicio universal. Cuando digo universal, me refiero a que impactará todo el globo, es decir, toda la tierra. Y mira qué interesante, porque si nosotros nos remontamos a las Sagradas Escrituras y nos trasladamos a lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 9, en el versículo 23 al 25, dice la palabra del Señor allí: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo, y el fuego se descargó, dice, sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces, esta primera trompeta, este primer juicio que vendrá sobre la gran tribulación, ya ocurrió, ya en lo que fue el proceso de liberación, en este caso, del pueblo de Israel de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todos los que estaban en el campo, así hombres, bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Qué significa esto? Que ese juicio ya ocurrió. La gran diferencia que existirá, como le decía anteriormente, que ahora tendrá una connotación de carácter mundial. Y eso es lo que tenemos que entender. Estos juicios que estamos hablando acerca del periodo de la gran tribulación, ya sean los 7 sellos, las 7 trompetas o las 7 copas, son juicios que tendrán repercusión de carácter mundial. Y en eso nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, porque serán juicios de carácter mundial que ocurrirán simultáneamente y que tendrán repercusiones en todas las partes del mundo. Estamos hablando que actualmente existen 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Entonces esto será de manera sin precedentes, mis amados. Estamos entonces tratando acerca de las 7 trompetas, ¿verdad? Estamos hablando específicamente acerca de la primera trompeta, que será entonces granizo y fuego, que vendrá y afectará principalmente los árboles y las hierbas en la tierra. Eso es importante que lo podamos entender. Y hay un aspecto bien relevante que está acá, y quiero destacarlo también, y quiero que usted lo pueda entender, y es que este juicio principalmente no será en otra cosa, ¿verdad?,
que un juicio sin precedentes que afectará a la naturaleza. Entonces, si afecta a las hierbas del campo, si afecta a los árboles, afectará el sembrado, afectará al trigo, la cebada, el arroz, etcétera. Todo lo que pueda venir de la tierra de carácter natural será afectado en el periodo de la gran tribulación a causa de este terrible juicio que está por venir en el periodo de la gran tribulación. Ahora, es bien importante señalar acá, por lo menos mencionar 3 razones de esta plaga. Número 1, está completamente relacionada con el maltrato que el mundo, dirigido, conducido por el anticristo, traerán en contra del pueblo de Israel en el periodo de la gran tribulación. Y en simultáneo, haciendo un paralelismo como le ocurrió también a Faraón en Egipto, por no permitir dejar ir, ¿cierto?, al pueblo de Israel. En segundo lugar, también será un juicio inminente por haber rechazado la sangre del Cordero, por no haber la gente reconocido a Cristo como su único Salvador. Eso es importante que lo podamos entender. Y en tercer lugar, el desprecio a los 2 testigos. No se olvide que en aquellos entonces también habrán 2 testigos que estarán predicando en la gran tribulación y estarán dando testimonio del Dios del cielo, pero la gente, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, obstinada por el pecado, por la maldad, por la inmoralidad, no harán caso a los 2 testigos y por tanto también podríamos decir que este juicio en concreto está está directamente relacionado en la obstinación por el mundo de no querer aceptar el mensaje de los 2 testigos, de la proclamación también del mensaje que harán los 3 ángeles, etc. Y entonces vendrán juicios sin precedentes y serán desarrollados también en lo que tiene que ver con las 7 trompetas. Por ejemplo, el libro de Ezequiel capítulo 13 y en el versículo 13 hay algo muy importante. Dice: por tanto, así ha dicho el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y una lluvia torrencial vendrá con mi furia, y piedras de granizo con enojo para destruir. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 13. También Isaías 30:30 dice: y el Señor hará oír su potente voz, y hará ver cómo descarga su brazo, con furor en su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que este juicio es inminente y es de carácter literal de parte de Dios sobre los moradores de la tierra por causa de la obstinación, por causa del rechazo, por causa de no permitir que la voluntad o el testimonio mismo de Cristo pueda llegar a sus vidas. Increíble, ¿eh? Increíble, pero cierto, como se dice por ahí. Y mira qué interesante, porque la Biblia se va a relacionar e inclusive con un texto que podría a nosotros darnos más luz sobre esto. Y es el texto que está en Apocalipsis 16 y en el versículo 21. Quiero que mire con mucho cuidado este texto. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 21. ¿Qué es lo que dice el texto allí? Lo vamos a citar en breve. Dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esos son 34 kilos aproximadamente. Y los hombres blasfemaron en contra de Dios
por la plaga del granizo. Es decir, este juicio no será un juicio pequeño. Y la gente y los moradores de la tierra, entonces para que ellos entonces blasfemarán en contra del Dios del cielo por la plaga, sí, del granizo. Porque su plaga fue sobremanera, dice, grande. Entonces imagínense, estamos hablando de un juicio sin precedentes que tendrá la particularidad de afectar todo lo que es los árboles, todo lo que es la hierba verde, la naturaleza. Afectará todo lo que es el proceso que nosotros tenemos también como seres humanos de dependencia de oxígeno a través de las áreas verdes. Imagínense, será un juicio sin precedentes, ya mencionado en miniatura. O sea, lo que ocurrió en Egipto será la nada misma en relación a lo que será esta primera trompeta que vendrá en el periodo de la gran tribulación. Es increíble. Bien, vamos a pasar inmediatamente a lo que será la segunda trompeta. Ya vimos que la primera trompeta entonces, ¿verdad?, serán granizos mezclados con fuego que descenderán del cielo y caerán sobre los moradores de la tierra. ¿Ya? Y tendrán la particularidad de afectar los árboles, las hierbas verdes y por supuesto quemarlos. Y usted no se imagina lo que eso va a traer como consecuencia: infecciones, enfermedades, pestes, etcétera, sin precedentes. Todo lo que a lo mejor sea consumible, producto de la misma, producido por lo que es el trato en el campo, llámese legumbres, llámese arroz, llámese cebada, tomate, espalda, todo eso será afectado de una manera sin precedentes a través de este inminente juicio que ocurrirá en el periodo de la gran tribulación. El segundo juicio lo vamos a encontrar en el versículo 8 y 9 de Apocalipsis capítulo 8. Mira qué interesante es. Porque esto, a medida que va avanzando, se va a ir intensificando. Dice la Biblia: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego se precipitaba en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió, dice, en sangre. Y murieron entonces la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este es un ataque directo al mar. ¿Ya? Es un ataque directo entonces que ocurrirá en el mar. En el año 2013 aproximadamente, History Channel emitió un documental titulado Las 7 señales. En dicho programa, los científicos de este canal, citando la profecía de Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, lo que estamos analizando ahora, la hipótesis que ellos logran describir es que es factible, escuche esto, es que es factible de que un supervolcán pudiese hacer erupción en algún momento determinado, produciendo una catástrofe sin precedentes y afectando de una manera exacerbada
todo lo que tiene que ver el fondo marino y todo lo que tiene que ver lo que es producto o que genera vida en el mundo marino. No se olvide que el 75% de la composición de nuestro planeta es agua. Ahora, ¿qué podría provocar muy pronto una erupción volcánica? Esta explosión, al emitirse desde el fondo del mar, provocaría una catástrofe que sería tan grande que automáticamente las aguas serían contaminadas y por consecuente sería una catástrofe de proporciones mundiales. Ahora, es exactamente lo que la Biblia está diciendo, porque dice que producto de esa plaga, versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar. Imagínese qué terrible va a ser ese juicio dado a que va a devastar todo o la tercera parte prácticamente de lo que es la naturaleza en el mar. Si eso es así, entonces tenemos una segunda plaga, un segundo juicio que va a ir devastando o restringiendo la naturaleza o el sano vivir de los seres en el mar, y por consecuente va a tener repercusiones en los habitantes de la tierra. Es increíble eso, pero la Biblia nos da muchos detalles, claro, de lo que podría ser este inminente juicio. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahora a la luz de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Joel, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. El libro de Job, primero. En el libro de Job, dice la Biblia, en el capítulo 9, versículos 5 y 6, dice que él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve, ¿sí?, la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Miqueas capítulo 1, versículo 4 dice: y se derritieron los montes debajo de él. ¿Cómo explica eso usted? ¿Cómo puede ver usted que un monte pueda ser derretido? Hay una mezcla de palabras ahí. El monte y cómo se derrite. Porque al ver nosotros, por ejemplo, en la erupción de un volcán, podemos ver que la lava es lo que corre hacia su exterior, es expulsado, y entonces se derriten los montes debajo de él. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. ¿Se da cuenta? Como las aguas que corren por un principio. Es decir, es inminente que en algún momento determinado, como juicio que afectará el mar, en el periodo de la gran tribulación, un gran supervolcán o algunos volcanes de proporciones catastróficas, grandísimos, tendrán un desenlace sin precedente en la gran tribulación. Nahum capítulo 1, versículo 5. Dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Los collados se derriten, vaya notando. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Ahora, la percepción científica es la siguiente. Ellos están convencidos en estos momentos que estamos muy cerca de experimentar esta gigantesca explosión de supervolcanes submarinos. Esta explosión no solo provocaría la expulsión de una ola gigantesca de proporciones apocalípticas, sino que seguidamente
provocará la gran contaminación sobre las aguas, convirtiéndolas en sangre y, por supuesto, mortalmente venenosas. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces, podría ser entonces la explosión de uno o muchos volcanes que podría traer por consecuente el segundo juicio, la segunda trompeta que va a contaminar el mar. Y el versículo 9 dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y también la tercera parte de las naves, podríamos decir los grandes yates, los grandes edificios que hoy hay prácticamente en el mar, los grandes transbordadores que transportan gente, turismo, desde un continente hacia otro, va a ser destruido por las proporciones desmensuradas o sobre desproporcionadas de esta serie de juicios, podríamos decir. El libro de Lucas nos va a dar un poco de luz acerca de estos juicios, por supuesto. Por ejemplo, si miramos el libro de Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, dice las Sagradas Escrituras allí: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. En la tierra angustia de la gente, dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En este segundo juicio, en este inminente segundo juicio, vamos a ver el mar contaminado, los ríos contaminados, porque donde quiera que llega la lava de una erupción volcánica, todo lo destruye y todo lo contamina. Bien, seguimos entonces. Vamos a estar mirando ahora lo que es la tercera trompeta. La tercera trompeta, ¿verdad? Y la vamos a encontrar en el capítulo 8, versículos 10 al 11. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras allí? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. O sea, ahora serán afectados directamente los ríos también, por si no lo fueron en la segunda trompeta. Ahora en la tercera trompeta, esta estrella o este meteorito o este cometa que caerá sobre la tierra afectará los ríos y la fuente de las aguas. Y aquí hay mucha profundidad que vamos a ir analizando con mucho cuidado. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo. Escuche, que todas estas plagas van afectando la tercera parte, dice. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron, ¿qué dice? A causa de estas aguas. ¿Por qué?
porque el ajenjo es amargo y por consecuente estas aguas se volverán amargas. O sea, cuando la Biblia habla de la agua del mar, quiero hacer un punto acá, se está refiriendo a lo que afectaría entonces la producción a nivel mundial para sobrevivir de los alimentos del mar. Pero cuando la Biblia se refiere a que serán dañados los ríos, bueno, está apuntando directamente y sin temor a equivocarnos a las fuentes de la cual los seres humanos se abastecen. Por ejemplo, acá en Santiago de Chile, nosotros tenemos dos fuentes, ¿verdad?, de río que abastecen, que abastecen a los 8, 9 millones de habitantes que hay acá en Santiago prácticamente. Tenemos la fuente del Mapocho, del río Mapocho, y la fuente del río Maipo. A través de esas dos vertientes de ríos, nosotros tenemos agua potable, nosotros también tenemos luz eléctrica, solamente por mencionar esos dos elementos. Y si esos fueran contaminados, escuche lo que estoy diciendo, a través de este juicio, si esos dos elementos son contaminados, si los ríos son contaminados, en este caso el río Mapocho, acá en Santiago de Chile, y el río Maipo, entonces de cuajo no tendríamos ni luz eléctrica y no tendríamos ni agua para tomar. Solamente al vuelo, como se dice, mencionando solamente esos dos aspectos. Pero es increíble, ¿eh? Es increíble porque la Biblia va a dar detalles técnicos e inclusive de los juicios, porque estos juicios no son otra cosa sino una señal inminente de que alguien arriba está disgustado con los moradores o los habitantes de la tierra. El ajenjo entonces en la Biblia va a representar una señal de juicio. O sea, capítulo 10, versículo 4 dice: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Jeremías capítulo 9, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo le daré a comer, ¿qué dice? Ajenjo, y le daré a beber aguas de hiel. Amós capítulo 5, versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio, y los juicios y la justicia echáis por tierra. O sea, en otras palabras, el ajenjo viene a representar el juicio. Y el nombre de la estrella, dice la Biblia, se llamará ajenjo. Por lo tanto, va a venir a contaminar todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, las vertientes de agua. En otras palabras, las aguas que sirven para el abastecimiento y que permiten la existencia del ser humano en la tierra. Increíble, pero una gran realidad. Ahora bien, hay más. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras y comenzamos a analizar fehacientemente los tópicos en los que ellas se encuentran, nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos muy relevantes. El ajenjo es sinónimo entonces de injusticia, de juicio, sobre la inmoralidad, sobre la idolatría, sobre el pecado. Esta hierba es muy amarga y puede ser atribuida, por supuesto, como ya hemos dicho, a un juicio sobre la humanidad por la obstinación, por la maldad, por la inmoralidad y por el acrecentamiento
anti Dios que existirá en el periodo de la gran tribulación. Es importante señalar la percepción científica en cuanto a la gran posibilidad que tiene nuestro planeta de que en algún momento podamos ser alcanzados por un meteorito. O sea, esto no es una cuestión que simplemente lo diga la Biblia, y no es menor porque lo diga la Biblia, pero a lo mejor también podría ser subestimado por muchos grandes científicos. Pero hay científicos serios que están diciendo que esto podría ser algo no solamente del bestseller, no solamente digno de contar en una película o en una historial de los canales de documentales, sino que podría tener un alto grado de verdad. Científicos, grandes científicos, han anunciado recientemente en los documentales expuestos públicamente, que usted lo puede encontrar en cualquier parte en YouTube, por History Channel, por Discovery, etc. Ellos están diciendo que el impacto de un asteroide vendría cargado de una potencia similar a 20 millones de toneladas de TNT. Este impacto provocaría una explosión cósmica sin precedentes, cuyo polvo cósmico podría envenenar automáticamente nuestro sistema atmosférico, lo que ocasionaría de inmediato un envenenamiento de la fuente de las aguas, tanto marinas como aguas dulces o saludables para el consumo y para la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. Y esto es increíble, pero es cierto. O sea, una cosa es que la Biblia lo diga. Y nosotros, por supuesto, creemos a lo que la Biblia dice. Pero esto aún va a cobrar más relevancia, porque ahora también son los científicos los que podrían, o los que están confirmando que esto es muy factible. Es muy factible. Y esto tiene como pago a la obstinación y la rebeldía en contra del Dios del cielo. Ahora bien, desde el punto de vista científico, el ajenjo pertenece a la familia de las compuestas, Compositae. Es la especie de Artemisia o Absitum. Recordemos que el ajenjo es una hierba de color amarillo, en la base de cuyas flores aparecen brácteas de color gris y verdes. Sus hojas y flores contienen el terpeno, tuyona, una sustancia aromática, pero amarga y tóxica, usada desde la antigüedad en la elaboración del licor absenta. ¿Ya? Entonces, como quiera, lo que está diciendo, aún Jeremías capítulo 9, versículo 15, dice: por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: a este pueblo yo le daré de comer ajenjo y le daré de beber aguas envenenadas. O sea, bajo el contexto bíblico, indiscutiblemente está describiendo que el ajenjo es
un símbolo de juicio, un símbolo sin precedente de juicio sobre los moradores de la tierra por su obstinación hacia el pecado, la maldad y la inmoralidad, y vivir desconectado completamente del reconocimiento de un Dios todopoderoso y soberano. Mira qué increíble. Bien, estamos tratando entonces este segundo estudio hoy hablando acerca de las 7 trompetas. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo juicios muy terribles que han de venir sobre la faz de la tierra. Vamos a ver ahora el cuarto juicio, o la cuarta trompeta, que será una oscuridad que cubrirá la tierra sin precedentes. Ahora, si usted quiere entender un poco más de manera sencilla esto, usted puede ir y leer cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto a través de las 10 plagas. Hay plagas que son muy similares a lo que va a ocurrir en la gran tribulación, con la gran diferencia que los juicios de la gran tribulación serán universales, es decir, serán a nivel mundial. Y eso tiene que ser bien destacado y bien entendido. Apocalipsis 8:12 dice la Biblia: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Vea bien, todo va afectando en las trompetas, la tercera parte. Ahora será afectada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Porque aunque Dios es un Dios que para aquellos entonces estará derramando su juicio, estará derramando su ira sobre los moradores de la tierra, pero Dios no va a dejar o no va a emitir un juicio determinante que lo destruya todo. ¿Será dañado entonces la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas? Para que se oscurezca, dice, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Esta plaga debe entenderse como un trastorno o comportamiento anormal de los astros encargados de producir la luz a la tierra, según el libro de Génesis. O sea, ¿qué es lo que ocurrirá? Ocurrirá una catástrofe sin precedentes que tendrá como lugar un trastorno, un momento donde los astros se trastornarán y dejarán de cumplir con su responsabilidad completa que Dios le ha asignado. Claro, porque dice que el sol alumbrará solamente, será herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Será entonces un desorden cósmico. Pero hay prueba bíblica para seguir sosteniendo esto, claro que sí. Ezequiel, por ejemplo, capítulo 32, versículos 7 al 9 dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado. Mire qué interesante. Y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre la tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Es decir, el juicio de una oscuridad sin precedentes está reservado para el periodo de la gran tribulación. E inclusive
hasta el mismo libro de Mateo nos señala tal procedimiento, tal hecho en Mateo capítulo 24. Es interesante. Pero también hay otros textos bíblicos completamente objetivos que van a apuntar a este hecho en la gran tribulación. Por ejemplo, los dos textos de Joel. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras allí? Joel en el capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, es exactamente lo que está diciendo Juan en el libro de Apocalipsis. No puede ser más consecuente lo que dice el profeta Joel con lo que dice Juan. Están diciendo exactamente lo mismo y se están refiriendo específicamente a este inminente juicio de la gran tribulación, que será el oscurecimiento a nivel mundial, porque la luna se le permitirá o se le quitará, en este caso, parte de su trabajo, al sol se le quitará parte de su trabajo, a las estrellas del cielo se le quitará parte de su trabajo, y eso va a producir un cataclismo cósmico sin precedente para los moradores de la tierra. Ni hablar de la oscuridad, el pánico que producirá, ni hablar de los procesos que eso afectará en todo lo que tiene que ver la noche, el día, lo que tiene que ver su trabajo en la naturaleza, etc. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Esto va a implicar que por 4 horas en el día no habrá luz natural. Escuche lo que estoy diciendo. Por 4 horas en el día no habrá luz natural. Esto va a producir un enorme caos en la tierra. Solo de imaginarse los cambios atmosféricos que esto generará. Heladas sin precedentes, cambios bruscos en el mar, solo por mencionar esos. Y Lucas también lo va a ratificar. Y lo dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de sus olas. Será un momento sin precedentes, donde estamos viendo las 7 trompetas y por consecuente este inminente juicio, que será la 4ª trompeta, donde la oscuridad será por 4 horas aproximadamente a nivel mundial. Imagínense lo que va a producir eso. Solo si usted quiere tener una idea de esto, podemos mencionar lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo 10, 21 al 23. Mire lo que dice allí la Biblia. Y Dios dijo a Moisés, o el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo
para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. O sea, eso ya existió. Pero vuelvo a repetir, en un escenario pequeño, reducido, estamos hablando de solamente en Egipto ocurrió esa plaga. Pero no será a nivel mundial, imagínate. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Escucha lo que ocurrió, ¿ah? Dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Claro, porque este era un juicio directamente para tratar con Egipto, más directamente con el faraón de Egipto, que había endurecido su corazón, ¿verdad?, para no dejar ir a los hebreos en este caso. Pero esto, y soy enfático en decirlo, tendrá repercusiones, será a nivel mundial. Las 7 trompetas. Juicios sin precedentes sobre los moradores de la tierra se estarán sintiendo. Y esto va a dar lugar a uno, sino al juicio más terrible que va a existir en el periodo de la gran tribulación, que será la 5ª trompeta. Y en este juicio sí que hay que tener mucho cuidado para analizarlo y por supuesto para entenderlo, porque si darse de acuerdo a lo que ya hemos visto, si vamos a entrar ahora después de salir de la 4ª trompeta, que será un periodo sin precedentes de oscuridad en la tierra completa, esto va a llevar a que aparezca o que se desenlace la 5ª trompeta. Y vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a pasar inmediatamente a la 5ª trompeta. Vamos a leer el texto y luego vamos a ir con el análisis. Va a ocurrir algo sin precedentes. Apocalipsis 9, 1 al 11. Vamos a leer el texto y luego vamos a estar hablando. Aquí vamos a llevar un buen tiempo. El 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Vamos a ver luego quién es este personaje. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni en ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Estos personajes que van a aparecer en el periodo de la gran tribulación van a tener la particularidad de dañar, atormentar a aquellos que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Luego vamos a ver quiénes son los que tienen el sello de Dios en su frente. Y les fue dada no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Y qué ocurrirá? Versículo 6. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, escuche esto, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro, su cara era como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, su diente era como dientes de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, caballos, preparados, corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ese será el tiempo, escuche lo que estoy diciendo, el tiempo en el cual estos seres van a infundir temor a los moradores de la tierra por 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Pero ¿qué es lo que en realidad son estos seres? ¿Qué representan? Es lo que vamos a comenzar a analizar. Sin lugar a duda, este juicio será precedido por la oscuridad. Y después que venga, cuando venga la oscuridad, posterior a la oscuridad, vendrá este juicio, que es que el pozo del abismo será abierto para entonces expulsar hacia afuera un sinfín de seres sin precedente sobre los moradores de la tierra. Y aquí es donde vamos a prestar mucha atención y mucho cuidado. Este juicio, la quinta trompeta, es sin lugar a duda uno de los juicios más terribles, entenebrecedores y sin precedente que ha de mecerse sobre los habitantes de la tierra. En este juicio, cualquier película de terror de Hollywood del más alto nivel quedará pequeña al lado de este tormento que tendrá como tiempo 5 meses sobre el periodo de la gran tribulación. Y vamos a ver qué va a ocurrir. Las especificaciones de Juan están lógicamente basadas en lo que Dios le reveló en torno a lo que Juan conocía. Escuche esto. Las expresiones, dice Juan, como semejante a, ¿cierto? Él dice semejante a, expresan primero lo que él veía en la revelación. Segundo, lo asimilaba a lo que él conocía. Eso es importante que pueda ser entendible. Ahora bien, en cuanto a qué o quiénes son estos seres tan terribles descritos por Juan, diremos que hay eruditos que sostienen el hecho de que podrían estar describiendo un levantamiento de grandes ejércitos militares para invadir o tomar posesión de naciones por medio de la fuerza. Esa es una postura. Pero por otro lado, tenemos una conclusión un poco más objetiva y enfocada, dado el contexto y las características técnicas que escribe Juan en esto. ¿Y qué podría apuntar esto? Podría apuntar directamente a un infernal ejército de demonios, liderados por un rey sobre ellos, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo entonces que este juicio sería así directamente
la aparición de multitudes y multitudes de demonios que serán liberados en el periodo de la gran tribulación. Tendríamos que decir directamente que esta multitud o ejército de demonios tomará lugar a un levantamiento sin precedentes ocurrido, podríamos decir, a la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué es que se va a desatar esto? Porque cuando terminen los 3 años y medio, el carácter del anticristo va a cambiar. El anticristo que estuvo por 3 años y medio como ejemplo de la paz a nivel mundial, él va a tomar un carácter completamente diferente en los segundos 3 años y medio. Será tanto así que lo que él había hecho por el pueblo hebreo, por el pueblo de Israel, de permitir que construyan su templo, que comiencen a adorar como servían a Dios en el Antiguo Testamento, Daniel y Mateo lo llaman como el periodo de la abominación desoladora, que este periodo no es otra cosa sino es la profanación del templo. Es decir, este líder anticristo, para resumir la idea, en algún momento determinado se le va a apoderar un demonio adentro, y ahí es que se van a dar cuenta verdaderamente que era no un Mesías, sino un antimesías. ¿Y qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Si nosotros citamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, dice las Sagradas Escrituras: entonces hubo una gran guerra en el cielo, escuche esto, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás. Luchaba el dragón y sus ángeles, son demonios caídos, sus principados, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado afuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llamaba Diablo, Satanás. Significa, según Apocalipsis capítulo 12, está diciendo que va a haber una guerra en el segundo cielo, donde gobierna Satanás, donde manda a sus ejércitos angelicales o sus potestades de demonios hacia la tierra para influenciar reyes, para traer espíritus antidios a la tierra, para traer espíritus de pecado, para seducir a los hombres. Va a llegar ese momento en que Satanás ya no tendrá más lugar en el segundo cielo, de donde él va en todo tiempo va al tercer cielo y se presenta en algún lugar determinado para acusar a los santos de Dios. Si quiere más peso bíblico sobre eso, bueno, el libro de Job da clara evidencia, y usted lo tiene que analizar, de que Satanás se presenta delante de Dios como el gran acusador. Pero en esta guerra que liderará Miguel en contra de Satanás, será vencido Satanás. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues ungido, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. ¿Qué va a decir el versículo 12? Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos.
Pero ay, dice, ay de los moradores de la tierra, escucha lo que dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir entonces lo que dice el texto. Lo coloco para que usted lo pueda entender. ¿Y qué dice el texto? Entonces el quinto ángel tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo. Una estrella. La caída del gran acusador. Y a este gran acusador se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y del pozo del abismo saldrán demonios. Legiones de demonios sin precedente comenzarán a recorrer todos los continentes de la tierra y comenzarán a atormentar a todos los hombres cuyos hombres o mujeres no tengan el sello de Dios. ¿Y quiénes serán los que tienen el sello de Dios? Los 144,000 y por supuesto aquellos, los 144,000 israelíes, ¿cierto? 12,000 de cada tribu. Y por consecuente también aquellos que no se fueron del pueblo gentil en el arrebatamiento y que amarán al Señor por toda y estarán dispuestos a dar su vida en el periodo de la gran tribulación. Y sabrán que la quinta trompeta fue derramada y la estrella que cayó del cielo, que es que Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, es echado del segundo cielo y se le dará las llaves del pozo del abismo, y del pozo del abismo brotarán estos demonios, estos principados sin precedentes, sin precedentes. Voy a citar acá lo que dice el doctor Antonio Bolaines en su libro Israel en la profecía bíblica. Menciona algunos aspectos muy relevantes. Primero, por ejemplo, caballos preparados para la guerra, dice el texto. ¿Qué significa esto? Ansias de destruir. Estos demonios han estado encarcelados desde el día de su rebelión, imagínense. Estos demonios están preparados inclusivemente de una manera sin precedentes, porque ellos saben que en algún momento ellos serán sueltos, se les permitirá engañar a los moradores de la tierra. Y están encadenados en el abismo, es decir, no pueden salir ahora. Y cuando llegue el momento que ellos salgan, olvídese. En segundo lugar, en las cabezas tenían como coronas de oro. Eso significa su ambición de asemejarse a la imagen de Dios, es decir, querer aparentar al mundo
como una gran deidad, o como representantes en este caso de una gran deidad. En tercer lugar, sus caras como caras humanas. Es decir, su satánico deseo de imitación. Estos demonios, al igual que Satanás, quieren encarnarse en los seres humanos. Mira qué interesante. También indica que son seres muy inteligentes, con sagacidad y discernimiento para poder engañar a los seres humanos sin Dios. Valdría entonces la pena analizar también aquí el fenómeno de la clonación. ¿Existen en estos momentos seres humanos clonados? Y si los hay, ¿qué clase de espíritu recibirán? Podrían transformarse en seres completamente irracionales y verdaderos demonios. Claro que sí. Todo lo que tiene que ver con el aumento de la ciencia, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con la robótica, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, en algún momento va a tener grandes repercusiones a nivel mundial. Tanto así que el mundo está entrando en una esfera donde al parecer todo lo que se está creando científicamente tiene un buen sentido o tiene un buen fin. Pero ¿será tan así? Quedaría mucho para pensar ahí. Hay cosas que yo quiero mencionar acá y no quiero dejar de mencionarlas. Por ejemplo, lo que dice el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1. Quiero que atendamos un poco a esto. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras allí? Dice, por ejemplo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, al cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Ahora bien, volviendo a la batalla de Apocalipsis capítulo 12, producto de esta batalla, Satanás y sus infernales ángeles o demonios saldrán del pozo del abismo y vendrán a la tierra con mucha furia y determinación para perseguir a los judíos y todo aquel que en ese periodo de la gran tribulación crea en Jesús. Esta plaga de demonios invadirá la tierra cuando Satanás, ¿cuándo? Cuando Satanás caiga en principio hasta el abismo y los libere para que cooperen con él en maléficas acciones contra los creyentes en Jesús. Vuelvo a ser enfático en esto, en la gran tribulación. Y sobre todo, los hebreos también, los judíos. ¿Por qué? Porque versículos 2 y 3
de Apocalipsis 9 dice: y abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo subió humo como humo de gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Es decir, demonios sin precedentes. Y dice el versículo 3, vea como Juan lo vea. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, se les dará poder, como tienen el poder los escorpiones sobre la tierra. Nos damos cuenta aquí que el abismo del que está hablando Juan no es otra cosa, sino una prisión de demonios de alto rango y de alto poder, que tendrán tendrá que ser abierto para liberar esos demonios para la gran tribulación. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 30 al 31 encontramos: y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios hay dentro de él. Y le rogaban que no le mandasen de ir al abismo. ¿Recuerdan ustedes el endemoniado gadareno? Ya cuando vieron a Jesús y sabía que Jesús tenía la particularidad de enviarlos a esa legión de demonios, enviarlos al abismo, tenía el poder, los demonios le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Por lo tanto, está indicando que el abismo es un lugar de prisión de los demonios, y los mismos demonios no quieren ir a ese lugar. Es tan terrible ese lugar que dice que inclusive Satanás será echado en ese lugar cuando Cristo venga. Apocalipsis capítulo 19, Cristo viene a la tierra, hay una gran batalla, una confrontación entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y antes que comience el milenio, Satanás será atado y será echado al abismo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, dice la Biblia. Y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves ¿de qué? Del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de ese tiempo debe ser desatado por un poco. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, indiscutiblemente, lo que va a ocurrir acá es un hecho sin precedente. Demonios sin precedentes tendrán su aparición en la quinta trompeta. Increíble, pero una gran realidad. Hay algunas características más. Por ejemplo, en cuarto lugar, tenían cabellos como de mujer. O sea que las mujeres también tienen una forma de cabello, ¿no? Esto habla de inmoralidad. Ellos practicarán toda clase de inmoralidad. Escuche esto. El 26 de junio del año 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio gay, en este caso, con lo que se abrió en forma global el inicio de una era de provocación sin precedentes en lo que tiene que ver el espectro de inmoralidad.
lo que indica que estos demonios ya están dejando sentir su pronta aparición. Pues claro que porque van a practicar todo tipo de inmoralidad. Mira lo que dice más. Sus dientes eran como de león. ¿Quién quieren, ¿verdad?, hacer despojo durante esta época? Estos demonios van a destrozar la dignidad de las personas con inmoralidades humanas. Y es prácticamente lo que estamos viendo hoy día, por el comportamiento de nuestra sociedad. En otras palabras, representarán violencia, crueldad, inmoralidad, que es el verdadero propósito de Satanás y de sus demonios para inducir a los moradores de la tierra su rebeldía en contra del Dios del cielo. Tenían corazas como de hierro, también sostiene. Expresión óptica que muestra su poder. Son demonios con una gran fuerza por haber sido arcángeles en algún momento. No se olvide que cuando Satanás se rebeló, Satanás era querubín y él agarró la tercera parte de los ángeles. Y eso, por supuesto, ahora son demonios, son principados de demonios, completamente antagónicos. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Es decir, deseo de destrucción. Y una manera de describir su poder también es como decir, hay decenas de millares de demonios con estas características de maldad. En otras palabras, veremos prácticamente el infierno suelto, en este caso sería el abismo, sobre los moradores de la tierra, viendo semejante aparición de seres sin precedentes sobre los moradores de la tierra. Mis amados hermanos, la quinta trompeta será un tiempo de tan grande sobre los moradores de la tierra que será presidido de un tiempo de oscuridad y que va a permitir que los moradores de la tierra sean atormentados de una manera sin precedente por la aparición de estos seres malévolos completamente. Seguimos entonces. Todo esto tiene, por supuesto, como principal objetivo ir a los reyes del mundo, prepararlos, inducirlos para lo que va a venir posteriormente. La sexta trompeta. ¿Y qué es lo que describe la sexta trompeta? Vamos a verlo ya en pantalla. Los 4 ángeles desatados frente al gran río Éufrates. Apocalipsis 8, 13 al 16. Dice la Biblia así. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desató a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a toda la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo, dice Juan, oí su número. Aquí
Lo que estamos viendo es la previa, la antesala al comienzo de la batalla del Armagedón. Se va a secar el río Éufrates y por supuesto el río Tigris, que ambos son paralelos y que atraviesan toda la tierra mesopotámica y dejarán abierto todo lo que es ese territorio para que los reyes del oriente vengan a Israel a levantar en realidad una guerra sin precedentes en contra del líder, en este caso, líder anticristo, que estará para estos entonces en el mayor apogeo previo a la venida de Cristo de Apocalipsis capítulo 19. Es muy importante que esta batalla de Armagedón tendrá lugar en Israel, en el valle de Meguido. Es muy bueno, lo que está viendo usted en su pantalla es una imagen actual de Meguido. En este lugar va a tener el escenario, este va a ser el escenario de la Tercera Guerra Mundial, que en realidad será un levantamiento de las fuerzas del mal en contra de las fuerzas del bien. La invasión de Armagedón será conducida por un ejército que vendrá del oriente, principalmente de los países asiáticos, China, Taiwán, Japón, Corea del Norte, etc. Estos ejércitos que vendrán del oriente para invadir a Israel vendrán a combatir contra la bestia. Entrarán por la tierra mesopotámica o el Golfo Pérsico, donde actualmente está Irán, ¿cierto? Enemigo acérrimo de Israel. Irak también. ¿Por qué no decirlo? Siria también. Y llegarán a Israel por el valle de Meguido. Es importante señalar que esto sería imposible si no es porque el río Éufrates en Irak se tiene que secar para dejar pasar a los ejércitos con su tecnología de más alta calidad para contrarrestar el gobierno de la bestia anticristo, que para aquellos entonces estará sentado en el trono del templo de Jerusalén. Habrá ya iniciado el proceso de la abominación desoladora y lo único que querrá él es ya como terminar los primeros 3 años y medio y comenzar los segundos 3 años y medio. El anticristo está en su apogeo, comenzó la abominación desoladora, rompió el pacto que había acordado entre judíos y árabes. Y todos estos ejércitos vendrán a pelear en contra de la bestia, porque al parecer representará o será el representante del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, porque Israel le comprará la mentira de que él era el Mesías, y en realidad se darán cuenta que era un antimesías, pero se darán cuenta muy tarde y tendrán que levantar sus manos al cielo y alzar sus ojos y clamar y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. La última proclamación del pueblo hebreo será, la última esperanza será la aparición de Cristo en Apocalipsis capítulo 19, que los vendrá a libertar del apogeo del anticristo. Pero este anticristo logrará convocar, como dice Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16,
que dice allí la Biblia, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. En respuesta a esta invasión asiática, el anticristo va a reunir en su favor a un ejército conformado por diferentes naciones que apoyarán a este líder. Estará equipado con tecnología bélica, porque tendrá que hacer frente a un gran desafío en este lugar. Es muy probable que este líder anticristo se valga de la inteligencia artificial para crear una legión de soldados humanoides mezcla 50% humano o cyborg, 50% robot. Siempre he creído yo que hay una conspiración detrás de todos los grandes bestsellers que han aparecido, grandes películas que han aparecido a nivel mundial. ¿Por qué yo digo esto? Hay un ejemplo. Hay una película llamada Terminator. El primer capítulo, podríamos decir, de esta serie o de esta saga, que ya va en las 6, las 7, Terminator, no lo sé, pero la primera apareció en el año 1984. ¿Por qué voy a mencionar esta fecha? Porque es muy importante. 1984. En esa película hay una escena donde Sarah Connor es perseguida por un cyborg o un robot, pero también es protegida por un hombre, un joven que viene del futuro, porque el robot cyborg en este caso viene a destruir a Sarah, porque Sarah va a tener un hijo en el futuro. Y ese hijo va a querer destruir las máquinas. ¿Cuál es el punto? El punto es, escuche lo que voy a decir, que en su desesperación en la película, Sarah le pregunta a este joven que la viene a proteger y le dice, pero ¿cómo es posible que en este tiempo, hablando de 1984, exista este tipo de robot? Es imposible, porque Sarah se da cuenta que le disparan a ese robot, a ese cyborg que intenta destruir a ella y no le hacen nada. Y ella pide una explicación al joven que la defiende en este caso. Ella dice, no es posible que haya esa tecnología en este tiempo. Y el joven que va a defender a Sarah le dice, no, ahora no, pero en 40 años más, recuerda que yo he venido del futuro, en 40 años más, esta tecnología será la que existirá en el mundo. ¿De qué estamos hablando? Cuente 40 años después de 1984. Tenemos como resultado año 2024. Y este año 2024, es el año que más se ha comenzado a hablar acerca de la IA o inteligencia artificial, que en buenas manos puede ser utilizado sabiamente y con buenos fines. Pero ¿qué pasaría si esta inteligencia artificial comience a ser usada por un líder maniático, loco,
que en su momento se le va a apoderar el mismo diablo, cuyo nombre será el anticristo. Imagínense. Es muy probable, los grandes eruditos en esto y historiadores dicen que, expertos en Biblia, en escatología y todo lo que tiene que ver los eventos futuros, que el ejército del anticristo, es muy probable que un 70-80% del ejército de este anticristo sean cyborg, o sean humanoides, o sean soldados universales, soldados completamente 50% humanos, 50% robot. Es muy probable que sea así. Para allá es que vamos, damas y caballeros. La batalla del Armagedón. Apocalipsis 8, 17 al 19. Dice las Sagradas Escrituras allí. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y vi la cabeza de los caballos, eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Cómo explica usted que de un caballo salga fuego, humo y azufre? Lógico, Juan escribía de acuerdo a lo que él entendía. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Podría ser entendida a casi 2000 años después que Juan escribió esto como las grandes máquinas que ha creado la industria mundial, los poderes armamentísticos de guerra, armas sofisticadas que existen, aviones sofisticados, tanques sofisticados, helicópteros sofisticados, algo sin precedentes. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Claro que sí. Todo esto tendrá su apogeo en la gran batalla del Armagedón. El valle de Megido, o el valle que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 12 al 14 dice la Biblia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este se secó. Escuche lo que estoy diciendo acá, porque hay muchos cristianos por ahí diciendo de que ya se está cumpliendo la profecía del río Éufrates. Pero la Biblia es objetiva en decir de que en el periodo de la gran tribulación, un ángel va a tener la potestad para que se seque el río. El sexto ángel tocó la trompeta. Derramó su copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del este se secó. El ángel va a tener la autoridad a través del derramamiento de esa copa para que el río se seque, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos en manera de ¿qué? De ranas. Esto también viene a corroborar lo que decía en la trompeta anterior, ¿se acuerda? Que son espíritus, son demonios los que saldrán. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Claro que sí. Porque al final de cuentas, según Apocalipsis capítulo 19, al final, esta será una confrontación en contra del reino de las tinieblas y el reino de los cielos. No será otra cosa sino la culminación de los juicios con un enfrentamiento frontal entre las fuerzas del mar lideradas por el dragón, la serpiente antigua, el diablo mismo,
Y por otro lado, las fuerzas del bien liderada por el gran jinete que viene en el caballo blanco. ¡Wow! Increíble. Y por último, la séptima trompeta. ¿Y qué representaría la séptima trompeta? Mire qué interesante. Habrá una gran proclamación en el cielo en la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, porque has tomado tu gran trono poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y un gran y grande granizo. Mis amados, estos serán las 7 trompetas. El segundo grupo de juicios del periodo de la gran tribulación. Que Dios le bendiga.